Domingo 1 de marzo empezamos a recibir otro mes, otras energías y nos espera un maravilloso eclipse lunar. Este martes 3 de marzo vamos a estar celebrando el 3 de 3, una energía que nos viene a enseñar acerca de nutrición, una energía que nos viene a enseñar acerca de depurar, una energía que es como muy consciente, sobre todo lo que nosotros vivimos en las áreas del signo de Virgo, pues siempre tienen un tinte de exigencia. Virgo es el signo que le corresponde el orden. Es el que hace un llamado al orden y todo lo que esté pasando por este signo, máxime si es un eclipse, pues nos invita a hacer eso, a mirar la agenda, a mirar el orden, a mirar la nutrición, a mirar cómo nos estamos administrando. Quizás una de las palabras más recurrentes con las que podemos catalogar este signo, pues es el signo de la gran administración, ¿no? Es el signo de cómo estoy haciendo y cómo estoy viviendo mi cotidianidad, cómo estoy viviendo mis días, cómo estoy viviendo mi energía solar, lunar, presencial, de Marte. Pues hasta el día de hoy, sábado 28, nos acompañan las energías con las que veníamos trabajando y empezamos domingo 1 de marzo con una energía a partir de mañana próxima a un eclipse, próxima que se va a dar a 12 grados. Los 12 grados de Virgo donde va a ocurrir el eclipse, pues este sí que es fulminante, muy distinto al que tuvimos el pasado martes 17 por allá, porque era un eclipse solar, era un eclipse que trabajaba más en los ejes de Leo y en los ejes de Acuario. Cosa distinta de este es muy diferente porque este martes 3, al celebrarse este eclipse en el eje Virgo-Piscis, pues está cerrando, totalmente cerrando la temporada de eclipses que hemos venido celebrando, calculen ustedes, desde el 2024. O sea, los eclipses que se dieron a finales del 23, 2024 y los del año pasado, 2025, empezamos a cerrarlos este martes 3. Por eso es importante que nos demos cita para mirar cómo vienen las perspectivas de esta semana y trabajando el ascendente de cada uno de nosotros, cuáles son las líneas y las generalidades que nos viene a contar el eclipse. Es uno de los más o es uno de los eventos más resonados y más tocados por la orbe. Ahora cuando comparta la pantalla del eclipse de este martes, pues entonces vamos a analizar que la orbe es muy cortica. Si el eclipse se va a dar en el grado 12, prácticamente el nodo sur está en el grado 9. Esto la diferencia son como 3, 4 graditos de orbe, a lo cual nos convoca aún más en temas de mucha constancia, en temas de ser muy severos con nosotros mismos. ¿Y de dónde saco estas palabras? Pues Virgo. Virgo es el signo que le corresponde, cuando tenemos un eclipse allí, pues es el que le corresponde llamar al orden, es el que le corresponde decir qué va, qué no va y qué papel, qué documento hacemos y definitivamente qué es lo que no podemos seguir trabajando más en esta línea de aprendizaje. O sea, también nos habla mucho de cierres, ¿no? No tanto por Virgo, sino que esta luna, porque no es otra cosa más que una luna llena a la final, está muy cerquita del nodo, que es ese punto matemático donde nosotros estamos siempre siendo llamados a soltar algo en la astrología. Este eclipse sí que uno de los grandes títulos de este eclipse es ese, soltar. ¿Qué es lo que debo soltar? ¿Cómo lo debo hacer? Y claro, soltar para abrirnos a lo nuevo. Pero esta palabrita de soltar tiene su más y tiene su menos porque pues este eclipse va a estar resonando con sextiles, le está dando la bienvenida a Júpiter que se pone directo. Calculen ustedes, el eclipse se da el 3 de marzo. 9 días después, el 11 de marzo, Júpiter empieza directo en el signo de Cáncer, haciendo una resonancia justo con los 12 grados, en este caso de Piscis, donde va a estar ocurriendo el mismo eclipse. De esta manera podemos precisar que siempre que hay un eclipse debemos observar cuál es el planeta regente del eclipse. Y si el eclipse es lunar en el signo de Virgo, obligatoriamente estamos convocados a analizar la energía de Mercurio. Y Mercurio está en el signo opuesto al eclipse, además haciendo una Z, porque está retrógrado por esta época, en el signo contrario que exige punto de obligación o punto de exigencia máxima que yo no logro ver. Uno, por Piscis, porque Piscis es un signo muy inconsciente, y dos, porque el nodo norte a todos los seres humanos se nos dificulta. El nodo norte es como
saber exactamente lo que me va a pasar. Y eso nunca, eso humanamente no podemos planificarlo. Humanamente no podemos decir, mira, yo sé que me va a pasar esto y esto en este mes y el otro año y mi vida está así y mi vida está de manera arquitectónica diseñada de esta forma. Ningún ser humano puede hacer eso. Estamos expuestos a la intemperie. Estamos expuestos a que, claro, hacemos una agenda de nuestra vida, vivimos con una cotidianidad en el signo de Virgo, que es donde está ocurriendo el nodo sur, es decir, suelta la agenda personal y nos abrimos de cara al nodo norte, que es un punto de exigencia donde no sabemos qué más va a venir. Entonces es un eclipse bien interesante, analizarlo por todos los ángulos. Vamos a ir mirando por cada signo ascendente, vamos a ir mirando por cada signo solar, vamos a ir haciendo como toda la introspección de qué nos viene a contar, ¿sí? Y de acuerdo en estas líneas de expresión, pues nos va a quedar más fácil precisar de qué viene un tema o de qué viene el otro tema. Bueno, voy a compartir en pantalla la imagen para que vayamos teniendo un poco más de referencia acerca de la carta que vamos a tener en esta semana de eclipses. Creo además que pues muy resonante, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el tema eclipses porque es muy movilizador y empieza a tener un punto de congestión también emocional, entonces es muy normal que por esta época también se perciban, digámoslo de esta manera, se perciban también ciertos ambientes emocionales que no son como tan lógicos de entender o como que las emociones estén muy alborotadas. Es típico también porque a la final estamos viviendo un preeclipse, ¿sí? Cuando estamos antes del eclipse general, se está viviendo o se está conectando con esa energía de preeclipse. Entonces, esto es interesante analizarlo. Voy a empezar con los signos ascendente para que ustedes tengan como mayor claridad y siempre le des mayor referencia a este signo, en este caso del ascendente, y de esa manera poderlo contener un poquito más. Bueno, es decir, que vale la pena mirar más a fondo qué es lo que está ocurriendo con el ascendente y después ustedes empiecen a mirar el signo solar y de últimas empezar a observar el signo lunar de qué viene. Temas importantes que nos enseña este eclipse o temas diferenciados. Por aquí debo tener mi lápiz, eso. Observemos que esta es la carta del día martes 3, el día martes 3 de marzo, que es donde vamos a estar celebrando el día del eclipse. Fíjense, lo voy a marcar acá en la rueda para que todos podamos apreciar. Esto va a ocurrir en el grado 12 de Virgo. Entonces, vale la pena comprender que el Sol se encuentra a 12 grados en el signo de Piscis, esa es la manera astronómica, astrológica de poderlo ubicar, y la luna se encuentra a 12 grados, se va a poner a 12 grados del signo de Virgo, esto el día martes 3, que desde ahora estamos en resonancia. Recuerden que en los temas de eclipse y tratándose sobre todo de algo tan cerquita, pues a veces no necesitamos de que ocurra o de que llegue exactamente el mismo día para empezar a vivirlo, sino que días antes ya vamos a estar en esa resonancia. De esta parte tenemos el Sol, de esta parte tenemos la Luna, y esta oposición, el hecho de tener al Sol en un signo y la Luna al otro signo, es a lo que nosotros comúnmente le llamamos mes a mes una luna llena. Este es el efecto de una luna llena. ¿Qué es lo que hace que se forme el eclipse? ¿De dónde sale la palabra eclipse? Fíjense que voy a encerrar aquí en color azul, voy a encerrar este símbolo que ustedes ven aquí a 8 grados, muy cerquita del Sol, que si este símbolo está a 8 y el Sol está a 12, la diferencia en grados son 4. Y lo mismo pasa con la Luna. Aquí está la Luna a 12 grados con el mismo símbolo invertido a 8 grados. Es decir, que es un eclipse, ¿sí? Es un eclipse lunar, ¿verdad? Es un eclipse lunar con una orbe o con una diferencia de 4 grados. Estos eclipses cuando tienen orbe tan cortica, tan pequeña, que puede ser 1, 2, 3, 4, cabe aclarar que hay eclipses que tienen orbe o diferencia hasta de 18 grados. Puede llegar a formarse un eclipse hasta de 18 grados de orbe. Entonces,
Calculen ustedes, si es aceptable vivirlo hasta 18 grados, pues imagínense este que es solamente 4 graditos. Es decir, que es potente, es un eclipse que viene a transformar muchas cosas, es un eclipse que viene a contarnos también a partir de la próxima semana a cada uno de los signos del zodiaco final, no va más. Estos eclipses cuando son tan pequeñitos y cuando tienen tanto impacto, pues generan en el colectivo y de manera personal un cierre de temas que nosotros ya veníamos viviendo, un cierre de cosas, de relaciones, de trabajo, acelera la energía, hace que los ánimos estén mucho más, es como si se nos subiera la adrenalina, como si se nos subiera las endorfinas, como si estuviéramos en un cóctel emocional difícil de discernir. Todos estos eclipses por lo general lo que ayudan es a que la energía esté mucho más activa en nosotros. Además, que la zona Virgo, donde se va a dar el eclipse lunar, pues Virgo tiene que ver con los hábitos, Virgo tiene que ver con el día a día. Virgo es un signo que, pues gracias a Virgo trabajamos, hablamos, disfrutamos, vemos la vida como la vemos. Gracias a Virgo nosotros podemos tener un campo de acción cotidiana. Entonces, este título, el título que tiene este eclipse es una palabra clave, es una palabra única y se llama soltar. Soltar. Si ustedes me preguntan, Javier, ¿qué título le pondrías tú a este eclipse que vamos a tener este 3 de marzo? Evidentemente la palabra clave o lo que se roba el protagonismo es soltar. Es un eclipse que nos invita a soltar, pero ¿soltar qué? Soltar Virgo, soltar la agenda, soltar el hecho de que las cosas tengan que ser a mi acomodo. Soltar es el último, la última resonancia donde este eclipse nos dice hay que soltar todas aquellas expectativas que nosotros podemos tener acerca de que las cosas tienen que salir bajo mi control. Entonces ese nodo sur nos está diciendo, ¿cómo te parece, querido y estimado ombligo, querido y estimado punto de carne en este planeta, en este universo? ¿Cómo te parece que Piscis o el nodo norte en Piscis tiene un propósito muchísimo más grande que el que tú has diseñado para ti? Hay otra agenda universal, hay otra cantidad de temas que debemos vivir y es como si este eclipse nos dijera, hay muchas cosas de las que tú estás cuadrando a tu acomodo que no se van a dar. Y ahí es donde debemos entrar con esa energía de soltar el control, de empezar a ser más dinámicos. Claro, es una energía que nos invita a confiar, a hacer un salto de fe, porque cuando nosotros psicológicamente, ahora traigamos esto al tema psicológico, cuando nosotros le decimos a la psique, suelta el control, pues eso es muy bonito decirlo. Pero ahora, cuando vivimos ese soltar el control, pues inmediatamente nuestro ego empieza a tambalear porque el ego dice, no, 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 un momentico, ¿cómo voy a soltar el control? Por el contrario, debo tener el control de lo que me pasa, debo tener el control de las cosas. Y ahí es donde vamos a encontrar varias aristas durante este eclipse que nos invitan sí o sí a vivir experiencias, bien sean emocionales, de trabajo, de situaciones financieras, que nos diga, pues sí, ¿cómo te parece que toda la vida y toda la existencia no gira única y exclusivamente a tu entorno, sino que hay otra cantidad de temas que debes aprender a culminar? Es muy normal que gran mayoría de nosotros, de los que estamos aquí reunidos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook, es muy normal que por esta época se estén viviendo grandes finales, grandes renuncias de trabajo, grandes renuncias de relaciones, divorcios, temas. Es normal que ahorita la energía esté como espesa. Es normal que no sepamos muchas veces de dónde va, qué es lo que está pasando. Yo sé que hay cosas que se están moviendo en mi vida, Javier, pero ¿hacia dónde va esto? ¿De qué se trata? Incertidumbre. Claro, cuando tenemos un eclipse en estas condiciones matemáticas de Virgo y Piscis, pues se nos invita a confiar en lo que nosotros no sabemos que puede llegar a pasar. Esto genera incertidumbre. Entonces, esa palabrita de incertidumbre, obviamente cada uno de nosotros tenemos una carta natal, cada uno de nosotros vamos a estar viviendo este eclipse del martes 3 de marzo en alguna área de nuestra vida. Es supremamente importante, lápiz y papel, empezar a ubicar qué tenemos
en el grado 12 de Virgo, qué tenemos en el grado 12 de Piscis y también qué estamos teniendo nosotros para poder analizar este eclipse. Fíjense, 12 grados de Virgo, 12 grados de Piscis, 12 grados de Sagitario y 12 grados de Géminis. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esos signos? Porque aquí se forma la cruz, ¿verdad? De esta invitación, de este eclipse es un eclipse de signos mutables. Este eclipse que estamos teniendo nos invita a la mutabilidad, a mutar, a transformar, a cambiar, a ver opciones incluso donde no las hay. Aprender a creer en que en el mundo de las posibilidades. Si hay algo, por ejemplo, que nos invita el nodo norte en Pisces, pues aprende a creer en el mundo de las posibilidades. Calculen ustedes, posibilidades. Eso es algo que a nuestro ego le cuesta mucho trabajo, creer en el mundo de las posibilidades. Ahora hay algo importantísimo que nosotros necesitamos saber, algo clave que requerimos saber para este eclipse. Entonces, fíjense lo interesante. Si la luna se ubica a 12 grados en relación al nodo sur, que esto es lo que hace que se forme un eclipse, debemos ver el planeta Mercurio, que es el regente de Virgo. Fíjense ustedes que el planeta Mercurio para este momento se encuentra en el momento del eclipse a 20 grados de Piscis y está retrógrado. Entonces quiere decir que este eclipse vamos descubriendo y vamos tejiendo de qué viene, de qué se trata. Este eclipse es un eclipse que nos invita a retrógrado, a retrogradar, a revisar, revisar. El planeta regente de este eclipse, 3 de marzo, es Mercurio, y Mercurio se encuentra en oposición en el signo de Piscis, justamente donde hay el punto de exigencia nodal, que es la ticún, la corrección, lo que debemos llegar a trabajar, a integrar. Además está acompañado del planeta Venus, que también está en Piscis, Marte, que acaba de hacer, Marte va a hacer su ingreso, recibimos marzo con Marte, entonces se va a escuchar también y se va a sentir mucho la fuerza de Marte, la autoridad, la energía. Recuerden que Marte es el planeta explosivo, Marte es el planeta de acción, Marte es el planeta que nos dice en Piscis, hey, mira, esto está pasando. Y cada vez que Marte ingresa a un signo por primera vez, hay una noticia. Esto es astrología vieja, esto no es que me lo estoy inventando yo esta mañana, esto es viejísimo. De los escritos más antiguos de la astrología, siempre hay un apartado que nos dice, cada vez que Marte ingresa a los primeros grados de un signo, alerta, es como ese bombillo rojo, es como que Marte se hace sentir y dice, mira, aquí está pasando esto, aquí está ocurriendo tal cosa. Entonces es muy normal que también este eclipse esté siendo el gran precursor de anunciar una cantidad de eventos a través del primero, 2, 3, 4, esta semanita de marzo, como que ese Marte nos despierta, nos pone de manera colectiva, es decir, de manera pisciana, es como prender ese bombillo en medio del sótano y decir, wow, mira, está pasando esto, ahora esto se maneja así, ahora esto se maneja de esta manera, ahora esto no se hace así, ahora esto se hace así. Marte se caracteriza por ser el planeta de la conquista. Gracias a Marte nosotros podemos hacer muchas cosas en la vida. Gracias a Marte sentimos fuerza, sentimos vigor. Marte es el planeta que dice, date cuenta que estás vivo, que la sangre te corre. Marte es el planeta rojo. Tiene que ver con la fuerza, con la vitalidad, con el poder, con la acción. Entonces, este eclipse le está abriendo antesala a Marte y grandes acontecimientos, no solamente en el tema mundo, sino que nuestra vida es como si nos despertara, como cuando ese reloj suena, el reloj por la mañana suena y yo me despierto y como que wake up, ¿no? ¿Es un eclipse que viene a abrirnos los ojos de muchas cosas? Sí. ¿Por qué? Por el planeta Mercurio. Cuando Mercurio está retrogradando en Piscis, es aterrizar a la humanidad, poner de presente una noticia, poner de presente un mensaje, una nueva forma de vivir, de comunicar, unos nuevos diálogos, además de algo que estaba pendiente. Porque esto es interesante analizar cómo Mercurio está retrogradando. Y justo está en el lado opuesto, que es en el lado opuesto tirante de Piscis. Entonces, si analizamos, si vamos traduciendo las vías y todos estos movimientos que el universo va marcando a través de
los arquetipos de la astrología psicológica y dándole forma y dándole cama a cómo se acomodan los planetas. ¿Cuál es la invitación psicológica de este eclipse para cada uno de nosotros? La palabra clave es soltar y revisar. Soltar y revisar pendientes. Recuerden esto, cuando un eclipse se da en un signo del zodiaco, debemos analizar el planeta regente, cómo se ubica, y está muy pegadito en este caso al Sol. Entonces, con toda esta línea que tenemos y con todo este ambiente sideral, con todo este ambiente global, universal, pues qué bueno que cada uno de nosotros hoy sábado vayamos preparando la artillería para este nuevo mes. Vayamos entrando en una resonancia positiva. ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el punto que ustedes pueden decir? Bueno, Javier, pero ¿y qué de bueno tiene este eclipse? Algo bueno debe tener. Claro, los eclipses son maravillosos porque gracias a los eclipses de luna en Virgo, nosotros avanzamos en temas laborales, en temas de trabajo, en tema de productividad. Lo mejor que nos puede pasar como humanidad es tener un eclipse en Virgo. O sea, celebremos. Esto es para celebrar, esto no es para sentarse a llorar. No, es un mes de marzo que nos dice, date cuenta que puedes hacer muchas cosas. Soltando las viejas estructuras podemos confiar también y es el momento donde grandes oportunidades se nos empiezan a dar a muchos de nosotros. Vamos a ver a cuáles signos va a estar representando más, vamos a mirar cuáles son los signos que van a estar en un eje más complementario, pero tengamos en cuenta que este eclipse también le está abriendo las puertas a Júpiter. Fíjense ustedes que Júpiter, voy a trazar una línea para que todos podamos verlo desde acá. Júpiter es el planeta benéfico, Júpiter es el planeta benefactor. Ahora mismo Júpiter está retrogradando, que lo viene haciendo desde el mes de noviembre, y se va a poner directo. ¿Cuándo se pone directo Júpiter? Que esto nos interesa a todos. Si tú estás en un momento de crecimiento, si tú estás en un momento de emprender un negocio, si tú en este momento estás haciendo algo en tu vida, algo diferente, donde necesitas ese empujón, necesitas esa ayudadita, como que tú vienes trabajando en un negocio y como que nada que funciona, nada que se da, pues este eclipse es el momento, es ese empujoncito que el universo nos da. Júpiter se va a poner directo el 11 de marzo, que por cierto estaré haciendo un live especial para esto, para cada ascendente. Pero lo bueno es que cuando Júpiter está patrocinando el eclipse a través de un trígono maravilloso de manera técnica con el Sol en Pisces, pues es lo que nos está diciendo, bueno, prepara la artillería, ubica las cosas que debes cambiar, que debes retirar, porque se viene lo bueno, se viene lo bueno. Vamos a tener el 11 de marzo a Júpiter directo por primera vez en este 2026. Y precursor de un eclipse quiere decir que muchas soluciones empiezan a aparecer, muchos temas que nosotros estábamos tratando, porque Júpiter retrógrado nos pone como a revisar, a buscar, a indagar donde no tenemos ni idea, ¿sí? Como esos temas que tú dices, pero ¿cómo soluciono esto? ¿Pero de dónde? ¿Pero cómo lo hago? Y es como la investigación absoluta de decir, pero ¿por dónde verás? ¿Será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que de pronto me estoy acelerando y etcétera? Pues entonces Júpiter nos está contando una historia del universo que ahora va a quedar más fácil a partir de este 11 de marzo también. Entonces miren que por un lado el universo nos pide soltar, por un lado nos pide como aterrizar ciertos temas, como hacer una depuración, pero al mismo tiempo nos está diciendo que hay oportunidades que podemos utilizar, ¿no? Vamos a utilizar la rueda, vamos a utilizar este mandala para ir viendo las perspectivas para cada signo. Aprovecho para recordarles que mañana domingo para recibir el mes, vamos a estar en una reunión en privado online para hablar acerca justamente del eclipse lunar. Vamos a estar viendo temas como qué necesitamos, qué se debe conectar, qué es lo que nosotros requerimos en este momento. Vamos a estar hablando de todos estos temas en el eclipse. Voy a compartirles por aquí. Entonces, ustedes pueden entrar a la página, al centro holístico, ahí ustedes van a encontrar el tema del eclipse, aquí está, ¿verdad? Y vamos a estar trabajando sobre este eclipse, esto va a ser el día de mañana, domingo, 1 de marzo, todavía están a tiempo, todavía hay cupos, va a ser online. Si ustedes de pronto están en México, están en Chile, están en Uruguay, Paraguay, en España, pues sí que pueden aprovechar porque va a ser online y lo vamos a estar celebrando mañana. ¿Qué vamos a ver en este meeting? ¿Qué vamos a estar desarrollando mañana?
Vamos a estar desarrollando todos los temas, efectivamente, con carta, cada uno con su carta natal, y vamos a estar observando en qué lugar de la carta se da el eclipse, qué viene a enseñarnos, cómo se debe hacer, cuáles son las perspectivas. Vamos a hacer también una meditación guiada, vamos a hacer también un tema comunal y obviamente como el eclipse se está dando en los últimos, es el último que se da de los signos, prácticamente Piscis, y la luna se acomoda en Virgo, vamos a estar haciendo un trabajo de emociones que les va a encantar mucho también. Temas emocionales y tema, le llamo yo desde la psicología, se le utiliza esto, un paredón emocional que vamos a estar trabajando el día de mañana, domingo, 1 de marzo, online. También vamos a hablar un poquitico acerca de cómo prepararnos para el día martes 3 de marzo. El eclipse es el martes 3, pero nuestro evento online va a ser mañana, 1 de marzo. Todavía están los cupos abiertos. ¿Cómo suscribirse? En mis redes sociales ustedes pueden enviar mensaje. Ustedes se encuentran ahí en la página web, encuentran en Google, Centro Holístico, pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en las distintas redes, envían mensaje y ahí hay un equipo de trabajo de Centro Holístico que les va a dar toda la guía de cómo hacer su inscripción para mañana. Esto es mañana online, una única vez, el tema del eclipse lunar. Esto será mañana domingo, recibiendo el mes de marzo. Entonces recuerden que también vamos a estar viviendo el primer calendario, ¿no?, de este año astrológico, para que ustedes lo tengan presente. Bien, ahora sí vamos, en este caso, signo a signo. Vamos a empezar signo a signo. ¿Cuáles son las perspectivas? Vamos a mirar, vamos a ver cómo se ocupa este eclipse, cuál es el mensaje que tiene para cada signo del zodiaco. Vamos a empezar con el signo de Aries. Bueno, si hay ascendente, recuerden que primero sugiero que se mire, que primero se observe el signo ascendente, ¿verdad? Que primero se observe el signo ascendente y luego eclipse. Y luego pueden mirar el signo solar. Vamos a empezar eclipse, esto va a ser Aries. Vamos a colocar mejor para que ustedes se puedan guiar. Eclipse, para que ustedes se guíen, marzo, recuerden que es 03 del 03. Además hasta número cabalístico, 33, ¿no? Vámonos para Aries. Si tú eres de ascendente en Aries, Sol Aries o tienes la luna en Aries, recuerda que el eclipse se va a dar en tu casa 6. Claro, si estamos analizando un eclipse para Aries, obligatoriamente debemos ver todos los componentes zodiacales que se ubican para tu signo ariano. Tu planeta Marte ya va a ingresar en Piscis. Esto le ayuda mucho a Aries para que sea un momento de depuración. Aries, necesitas revisar con este eclipse el tema de la nutrición. Dos nutriciones especiales, Aries. Nutrición emocional y nutrición, en este caso orgánica, de alimentos. ¿Cómo me estoy alimentando? Si tú eres ascendente, Sol, Luna, Aries, hazte esa pregunta. ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy llevando? Y hay algo que debes cambiar, ojalá de manera voluntaria, porque también a veces la vida puede ponernos a cambiar cosas directamente, ¿no? A veces la vida nos pone en situaciones de cambio que yo o cambio, o cambio, o cambio. Si tú eres ascendente en Aries, yo lo traduzco este eclipse para ti, tienes que estar haciendo ejercicio, deporte. Un eclipse en la casa 6 dice, date cuenta que la máquina necesita aceitarse, buena alimentación. Sería genial que visitaras al nutriólogo, sería genial que hicieras cambios si de pronto consumes mucho azúcar, de pronto consumes, cómo te estás alimentando, ¿no? Mucho postre, muchas harinas. Realmente el avatar que tienes hoy, ¿estás recibiendo los alimentos? ¿Lo estás haciendo de manera correcta? Porque la casa 6, el eclipse dice, si tú no cambias los hábitos, en la casa 6 también ocurren las enfermedades.
Entonces, de ahí que este eclipse venga a anunciarle a Aries, necesitamos mejorar la ingesta calórica. Esto es muy físico para Aries. Necesitamos revisar si verdaderamente tienes hábitos correctos. Excelente momento para Aries, por ejemplo, si estás fumando, ponte la meta de dejar de fumar. Con este eclipse en la casa 6, el tema de estar fumando, el tema de estar dañando la materia, el tema del alcohol, el tema de los vicios. Entonces, todo esto lo debes revisar, Aries. Claro, si aplica. Con esto no estoy diciendo que las personas de signo Aries lo hagan. No, 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 no es por ahí. Es si esto está pasando en ti, es el momento de manera psicológica que este eclipse te viene a decir, revisa todos estos temas. Si te estás embriagando, ahí ocurren en este eje las adicciones. ¿Por qué necesito tomar? ¿Por qué necesito fumar? ¿Por qué se me ha vuelto? ¿En qué momento adquirí yo este hábito de estar fumando? ¿En qué momento adquirí yo este hábito de estar tomando café a toda hora? ¿En qué momento adquirí este hábito de estar viendo esto o estar consumiendo? La comida y las emociones para ti, Aries, van a estar muy marcadas durante los próximos 6, 8 meses. Entonces es el eclipse diciendo, haz conciencia acerca de cómo te estás administrando y cómo crees tú que vas a estar más adelante. Es como un llamado de atención al tema nutrición, al tema emocionales. ¿Qué tipo de emociones consumes? Aries, ¿cuáles son las emociones que estás consumiendo de manera cotidiana? ¿Cuál es la emoción a la que te has venido vuelto o te has convertido adicto sin darte cuenta? ¿De pronto al estrés? ¿De pronto al enojo? ¿De pronto a la ira? ¿Cuáles son esas emociones que predominan en ti, la parte de reaccionar, y dónde se está procrastinando? Entonces es un eclipse para Aries que le viene a enseñar esta semana a tener mejores hábitos. Si tú eres de signo Aries, solo Luna, y ya estás en buena nutrición, ya estás en deporte, ya estás cuidándote, pues revisa cómo lo puedes mejorar, cómo puedes hacer un upgrade de todas estas actividades, cómo puedes mejorar esta rutina de deporte, cómo puedes mejorar tus cosas para que en este caso se coincida muchísimo mejor con la energía vital. Ahora, cabe aclarar que también es un momento con Marte, con el nodo, con Sol, Mercurio, Venus. Es un momento interesante para que Aries haga mucho trabajo de introspección a través del tema espiritual. Entonces, también es un excelente momento para que Aries entre en un proceso de meditación, en un proceso de introspección, entre también en un proceso, ¿cómo llamarle aquí? Un proceso más íntimo acerca de qué es valioso para ti, qué es valioso para ti en temas de espiritualidad, cómo puedes mejorar tu campo espiritual. También es excelente que lo puedan vivir desde ahí. Entonces creo que es un eclipse que viene a mostrarles mucho. Ahora, día importante para esta semana, por ejemplo, para Aries, el día martes, pues es el día tuyo, justamente el día del eclipse. El martes es de Marte y este martes para ti va a ser muy importante. Entonces, arianos en la tarea de accionar, en la tarea de deporte, en la tarea de estar muy conectados con la materia. Es un eclipse también que te invita mucho a soltar viejas reglas o viejas estructuras o creencias también, que a veces vamos haciendo cosas por automático y ahí es donde el eclipse le dice a Aries, cambia, cambia la versión de cómo lo vienes haciendo ahora y actualízala un poco, ¿no? Entonces creo que es un excelente momento y un eclipse que le va a dar mucho la oportunidad para poder trabajar todas estas zonas para el signo de Aries. Vamos ahora para Tauro. ¿Cómo viene este eclipse para Tauro? Si tú eres de signo ascendente o solar, Tauro, este eclipse del martes 3 de marzo te corresponde en el área 5, en la zona 5 de tu vida. Cuando ocurren los eclipses en la zona 5 de nuestra vida, pues el mensaje es muy puntual, el mensaje es clave. Hay que soltar temas del ayer, hay que soltar temas de casa 5, hay que soltar miedos. En la casa 5 solemos esconder nuestros miedos más profundos y en la casa 5 lo único que está haciendo este eclipse es decir, mira, las viejas relaciones y los miedos al pasado, porque en la casa 5 también vemos la niñez, el niño que nosotros fuimos anteriormente, y cuáles son las fobias o los traumas y por qué te cuesta tanto mostrarte.
Tauro, yo no sé por qué le da terror mostrarse. Este eclipse del martes 3 de marzo invita a Tauro a que se exhiba. Mire cómo hay tantas oportunidades en la casa 11 con los grupos, con otras personas, hacer otras cosas más abiertas. Es como si la energía le estuviera diciendo a Tauro con este eclipse, muéstrate, ábrete a otras cosas nuevas y suelta de pronto viejas relaciones, suelta de pronto cosas que te están drenando la energía. Hay que mirar, Tauro, ascendentes, soles y lunas en Tauro, qué tipo de relaciones, porque eso es típico de donde te va a corresponder el eclipse en la casa 5. ¿Cuáles son aquellas relaciones y aquellos vínculos que me están restando y me están drenando energía y yo jale y jale y jale y jale? Si tú eres de signo Tauro, ascendente o luna Tauro, presta atención y date cuenta alrededor, mira alrededor. Será de pronto un amigo, será de pronto, muchas veces pueden ser los padres, muchas veces puede ser una pareja, muchas veces pueden ser los hijos, porque en la casa 5 nosotros también nos vinculamos con las primeras relaciones, con la casa 5 conocemos a alguien. Entonces, este eclipse que está depurando y está en el nodo sur diciendo, mira, suelta estos vínculos que te están atando, que te están amarrando. ¿Realmente estoy construyendo con los vínculos que tengo ahora? Entonces, en la casa 5 está diciendo este eclipse que hay una gran cantidad de talentos que tiene Tauro, una gran cantidad de temas que puede mejorar, que los debe hacer a futuro, que el futuro está esperando, pero que se está quedando atrás, que Tauro está como atrás. Visibilidad, Tauro, mostrarse más, estar más abierto. Fíjense que el planeta regente de Tauro es Venus y por esta época se ubica justo en el otro lado del eclipse. Es como si lo estuviera llamando, como si Venus, tu planeta, te estuviera haciendo una invitación y diciendo, ¿por qué tanto miedo a salir? ¿Por qué tanto miedo a entregarse a lo nuevo? A veces la casa 5 cuesta mucho trabajo porque en la casa 5 nos enamoramos, en la casa 5 nos apegamos, en la casa 5 pues es rico, es el disfrute. Entonces como que en la casa 5 yo no quiero salir de esa zona de confort, porque a veces la casa 5 la estoy pasando tan bueno o creo que la estoy pasando tan bueno, pero no me está sumando a lo que yo quiero hacer mañana, de manera futurista, de manera álmica. Entonces, Tauro, priorízate con este eclipse del martes 3 de marzo para que puedas aprovechar este nuevo ciclo astrológico, porque recuerden que próximamente en el mes de marzo estaremos celebrando el año astrológico. El año astrológico no comienza el 1 de enero. El año astrológico comienza el 20-21 de marzo cuando el sol entra en Aries. Entonces es como preparando la artillería para Tauro y en buena hora que este eclipse le llega a Tauro para que pueda mostrarse más. ¿Cuáles son las penas? ¿No? Hay que dejar la pena a un lado y mirar de pronto también los vínculos cercanos que no me están dejando brillar. A veces le puede costar mucho a Tauro, ¿no? Porque Tauro es un signo tan amoroso, pues está regido por Venus y a veces Tauro quisiera hacer como todos los cambios en manada, como en grupo, ¿sí? Por eso difícilmente a veces Tauro prefiere como llamarle a esto ¿qué? Sacrificio de cierta manera y como que quedarse ahí, como que Tauro dice, esperemos a ver qué pasa, esperemos que el golpe avise. Esperemos que el golpe avise. Pues Tauro, no esperes tanto el golpe que avise, sino tú acciónalo, hazlo, ve por ello, ve por tu triunfo, ve por lo que quieres hacer. Miremos para Géminis. ¿Qué pasa, Géminis, esta semana? Ahora con este eclipse del martes 3, es un eclipse que te corresponde en la casa 4. Si eres ascendente en Géminis, Luna Géminis o Sol Géminis, bueno, una gran ventaja. Los eclipses lunas en la casa 4 nos invitan a soltar temas familiares, temas vinculares, temas de ubicar la posición que me corresponde y la oposición que le corresponde al otro. Entonces, Géminis, si tienes hijos, date cuenta quiénes son tus hijos, qué edades tienen, mírale las edades, mira qué deben estar haciendo por cuenta propia. Sí, porque son las casas parentales, son las casas de los ejes. Cuando ocurren los eclipses en la casa 10 y en la casa 4 para Géminis, le está diciendo, suelta cosas de familia, suelta creencias, suelta tendencias, temas que de manera por linaje o por familia se han venido, lealtades que se han venido haciendo,
porque mi mamá lo hace, porque esto es tradición, y esa vieja costumbre quizás, ¿verdad? Esa vieja costumbre de tener que estar ahí de acuerdo con los papás o de acuerdo no. Los papás ya deben estar en otro lado, yo debo estar en otro círculo de mi vida. Es un eje que le está diciendo a Géminis, atrévete a soltar viejos esquemas y conductas familiares que se están haciendo y repitiendo y ocúpate más bien de tus asuntos, ¿no? Esa lunación le está pidiendo a Géminis soltar muchos vínculos pasados, muchos vínculos de familia y también darle el lugar que le corresponde al hogar que tú tienes ahora. Entonces, un excelente momento, Géminis, para que tú observes las edades que tienen tus hijos, la edad que tienes tú, la edad que tiene tu mamá, la edad que tiene tu papá, y como que a ver, cada pasajero con su maleta. Cada pasajero con su maleta, qué es mío y qué no es mío, qué es de mi mamá, qué es de aquí, qué es de allá. Por ejemplo, si tú tienes 30 años, eso de estar pidiendo aprobación de la mamá, pues Géminis, esto es para ti. O si de pronto tú tienes 30, 40 años y entonces me convertí en la mamá de mi mamá, todos esos temas de que a veces se alteran los roles o se alteran los patrones de la conducta familiar y Géminis empieza a usurpar roles que no le corresponden, ¿sí? O a creerse el papá de los hermanos, o a creerse que porque es el hermano mayor, entonces tiene que mandar y aquí se hace lo que yo diga porque soy la hermana mayor o soy el hermano mayor, todos estos temas, todos estos ejes, es el eclipse que te está diciendo, no, eso no te corresponde a ti, Géminis. Usted vaya por lo suyo, usted crea en usted haga lo suyo, sus temas, sus profesiones, descubra y vibre desde su propia individualidad, desde su propio patriarcado, matriarcado y aprende a soltar las estructuras y las viejas creencias de la familia, ¿sí? Es un momento para Géminis, como Géminis es un signo que está tan tocado y es el tema principal, porque el planeta regente de este eclipse es Mercurio, que además está retrogradando en el signo de Piscis y claramente hace un toque-toque. Tanto el eclipse hace un aspecto cuadrante donde está invitando a Géminis a cambiar todas estas situaciones de esquema. A veces a Géminis, ascendentes, soles y lunas les cuesta mucho trabajo cortar relaciones, porque Géminis es el comunicador, Géminis es el que está hablando, Géminis es el que a veces Géminis mal canalizado, de signos sobre todo, tienden a agarrar una idea y la defienden y tiene que hacerse y tiene que ser así. Y entonces si los demás no hablan mi idioma, entonces los demás están equivocados y yo soy el único que tengo la verdad. Entonces es un eclipse que le está diciendo a Géminis, hay que soltar, Géminis, hay que soltar esa creencia de y tanto tecnicismo. Recuerden que si la luna está en Virgo, cerca del nodo sur, el nodo sur pide soltar. ¿Soltar qué? Soltar tan cuadriculado. Soltar que a veces le puede pasar a Géminis, ¿no? Entonces, si a Géminis no le dicen la palabra correcta, entonces se va para otro lado, porque Géminis es el diccionario. Entonces, como que Géminis puede armar una trifulca o puede armar un problema porque es que no me dijeron la palabra correcta o no me dijeron como yo lo quería escuchar. Es el signo de la escucha, es el signo de escribir, es el signo que se puede volver muy meticuloso. Mercurio retrogradando, un eclipse que le hace cuadratura por ambas puntas, que lo invita a movilizar todos estos esquemas rígidos, estructurales. Entonces, ahí está Géminis, como que muy enfocado de ojos para adentro, que lo más lejos que puedas ver sea la punta de tu nariz. Algo así es lo que está diciendo el eclipse en relación a las energías de Géminis. A propósito, ¿hay Géminis por aquí? Ascendentes, soles o lunas Géminis dentro del público en TikTok, en Instagram, en Facebook. ¿Hay alguien que de pronto le resuene los temas geminianos? ¿Quiénes son de signo Géminis? Géminis, ¿quiénes son de signo Géminis? No hay, parece que no hay Géminis. Se acabaron los Géminis del planeta. No hay soles Géminis. No hay ascendentes en Géminis. Bueno, mientras aparecen soles Géminis, ascendentes y lunas Géminis, vámonos con el signo de Cáncer. Vamos a hablar de Cáncer. Hay Cáncer. Cáncer. Estos Cáncer vienen de mejor a mejor. De mejor a mejor. Si eres de signo Cáncer, Sol, Luna o ascendente en Cáncer, ¡qué delicia!
Qué delicia este eclipse del martes 3. Esto es, me emociono hasta de contárselo a Cáncer. Siéntate, Cáncer, y escucha semejante mensaje que te voy a decir. ¿Quién es de signo Cáncer? Este signo sí que la tiene. Mira, era el punto. Ahora sí que empezó el 2026 para Cáncer. Eso era lo que necesitaba Cáncer. ¿Ustedes saben qué significa este eclipse para usted, Cáncer? ¿Ascendente? ¿Lunas? ¿Saben qué es esto? Por Dios santísimo, es que no encuentro. Voy a ubicar mi cabeza a ver cómo empiezo a decirle todo este azúcar a Cáncer. No sé ni por dónde empezar porque es delicioso. O sea, astrológicamente hablando, para poder traducir esto, le cuento, Cáncer, que esto es como haberse ganado la lotería, pero con el universo, que esa es mejor paga. Cáncer se abre 6 meses, 8 meses, donde Cáncer va a estar diciendo, por fin, qué delicia tener un eclipse en trígono acompañado, patrocinado por tu luna. Además, en la casa 3 un sextil que le hace a la luna, que le hace a Júpiter. Júpiter que se pone directo y dice, bueno, ahora sí te agarro de la mano y te doy lo que estás pidiendo, soluciones. Aparecen soluciones. Es un eclipse que Cáncer lo va a sentir en el alma y que se va a sentir tan agradecido con el universo de decir, ay, ya era hora que yo quería algo así. Ya era hora, yo les expreso, yo les voy contando. Mi trabajo aquí es contarles cómo viene para cada ascendente, sol y luna y claro, pues hay que decirlo, hay algunos signos que están muy beneficiados como Cáncer, claramente tienen a Júpiter ahí y este eclipse está haciendo el mejor aspecto astrológico hacia su Júpiter que además se va a poner directo. Entonces salen oportunidades, salen nuevos estudios, nuevos conocimientos, como que ya el camino se empieza a despejar en temas de trabajo, en temas de estudio. Sobre todo es un eclipse que se da en la casa 3 donde abre la posibilidad como a otro mundo que Cáncer dice, wow, yo no me había dado cuenta de esto. Sí, aparecen ayudas. Es el eclipse, es que es increíble, es el eclipse más armónico que puede llegar a tener Cáncer. Creo que desde hace, por lo menos los últimos 12 años, eso es mucho tiempo. Cáncer, no habías tenido un momento como este. ¿Qué marzo para ti? Pues aprovéchalo. Aprovéchalo. Mm, no hay mucho que yo no tengo nada en Cáncer, no soy Sol Cáncer, ni Luna, ni ascendente, nada, pero Cáncer sí que se le abren los caminos. La mejor palabra que encuentro para decir es eso. Está muy, muy positiva la energía. Es un eclipse que técnicamente ocurre a los 12 grados de Piscis, a los 12 grados de Virgo. La luna le está haciendo un sextil, posibilidades de avanzar, de crecer en lo que le gusta, en lo que le apasiona. Júpiter, el Goliat del zodiaco, se despierta este 11 de marzo, después del eclipse, se pone directo, agarra de la mano a Cáncer a decirle, mira, ahora sí vamos en pro de. Ahora sí Cáncer va a empezar a sentir que es tener a Júpiter allí. Entonces, grandes beneficios para los ascendentes soles y Cáncer. Mejor aspectado no puede estar muchas áreas de la vida donde ustedes van a poder crecer. Eso es esto, crecer, abundantes, sentirse llenos, complacivos. Además, lo que más me encanta de este eclipse para Cáncer es que lo van a sentir en felicidad. Es como ese momento de frescura que Cáncer va a decir, ay, yo pensé que todo el año se me iba a ir así. Yo pensé que este 2026 iba a ser como el 25 del año pasado. Pues no, no todo está escrito y tal parece con este eclipse como se acomodan los planetas para ti, Cáncer, tal parece que el universo tiene algo muchísimo mejor para ti, muchísimo mejor que los planes. Esto sí que lo van a sentir mucho. Los leo, a los que sean de signo Cáncer los leo porque les va a ir genial con este, ahí sí, dicen por ahí, dicen por acá en las redes otros, qué envidia para Cáncer. Sí, realmente está muy positivo. Bendiciones, es trabajo, es conciencia, es mucha apertura, muchas oportunidades al mismo tiempo, van a sentir también la fuerza de poderlo hacer mejor, están creciendo como personas, estudiando y están en un momento de su vida donde la fe, la esperanza y el optimismo van a estar de su lado. Entonces, enhorabuena, Cáncer, aprovechenlo. Hay cáncer dentro del público, TikTok, Instagram, Facebook, hay de pronto cáncer por ahí. Pues bendiciones para Cáncer. Vamos ahora para el signo de Leo. Bueno, si tú eres de ascendente en Leo, creo que este color no viene muy bien.
como para Leo, no viene tan bien, vamos a cambiarlo. Si tú eres de signo Leo, ascendente Sol Luna, este eclipse se da en la casa 2. Valores. Llegó el momento de soltar temas, llegó el momento de soltar, Leo, todo lo que tenga que ver con inversiones. Es el momento de darle otro movimiento a las inversiones, otro movimiento a los temas que has venido consiguiendo con el tiempo. Es momento clave también de vender, si tú quieres vender, si tú quieres hacer compras, si quieres hacer cosas, aunque Mercurio esté retrógrado, con todo y eso, ascendentes, soles y lunas en Leo, es un momento de trabajar mucho los recursos a través de la administración, a través de otras personas, a través de lo que pueden lograr a futuro. Es un eclipse este martes 3 que los invita a trabajar con su propio valor y a mirar otras opciones vinculares con los demás, como abrirse también en otras oportunidades o en otras inversiones donde ustedes puedan ganar o hacer un ganador-ganador. ¿Qué pasa con el Sol? Es tu regente, porque el Sol es el regente de Leo y es el que se ubica en una parte. Leo, déjate sorprender. ¿Sí? El eclipse está diciendo, mira, hay una cantidad de temas que como las estás planeando, pues muchas de esas no van a salir. Déjate sorprender por el universo, déjate sorprender por tu astro, que es el Sol, que se ubica en Piscis, en tu casa 8, y una luna que está pidiendo mirar realmente qué temas debes soltar, en temas emocionales, qué emociones hay que soltar, qué temas hay que depurar, y también mucho cuidado con los temas financieros. Es un mes muy bonito o es una semana muy interesante para que Leo pueda cambiar claves, contraseñas, estar como más seguro. Es un momento de asegurar los temas digitales, asegurar los temas de pronto de papeles, documentos importantes además, porque cuando se dan los eclipses en la casa 2, pues algo de la economía es una invitación a cambiar, a moverla, pero también es muy sorpresivo con tanto planeta en la casa 8 e inesperado. Y en temas financieros, pues valdría la pena con ese Mercurio retrogradando también allí, regente del eclipse, como que asegurarse y revisar un poco más cómo está la seguridad de la casa, cómo está la seguridad de las redes o cómo está la seguridad, cómo tienes la seguridad de tus tarjetas de crédito. Es un excelente momento para mirar cómo está el tema de inversiones, qué puedes hacer, qué propiedades debes vender, ¿sí? Hacer como que también el tema económico y el mundo financiero va a cambiar en los 6, 8 meses siguientes. Aquí va a ser una etapa de recarga y es una etapa de tener nuevas y de ver otras opciones de cómo administrarse emocionalmente. Es como si ascendentes, soles y lunas en Leo tuvieran esa recarga de sentir, aprender a sentir y a corazonar de una manera distinta. Es un eclipse que viene a abrirle oportunidades en temas sentimentales también con otras opciones, porque en la casa 8 tal parece que hay algo con mucha fuerza solar y marcial para poder conocer otras cosas en la vida. Creo que es un momento que lo van a saber aprovechar mucho. Leo, asegúrate de tu mundo financiero, asegúrate de tus contraseñas también, de mirar, no solamente por Mercurio retro, sino justamente es como soltar y a veces se puede llegar a soltar tanto en la casa 2 pues que se generan pérdidas también, ¿no? Muchas veces por nosotros mismos o por descuido. Entonces también es como un momento de hacer ajustes en estos puntos medulares de. Vamos a mirar para el signo de Virgo. ¿Cómo viene este eclipse y cuál es el mensaje que muestra para los Virgo? Virgo, Virgo, wow. Virgo es el eclipse tuyo. Es el eclipse tuyo porque la luna se ubica justamente ahí en el signo de Virgo. El eclipse que vamos a tener es tuyo, Virgo, es en tu signo. Y es un eclipse que invita a ya no resistirse más con las viejas estructuras o viejos roles. Ya no más miradas para atrás. Ya no más temas estructurales, Virgo. Es un llamado, yo no le digo a esto un jalón de orejas, pero es como el universo diciéndote con este eclipse, date cuenta de qué formas de ser tuyas te han llevado a situaciones de donde estás ahora. ¿Cuál es tu forma de ser? Cuando hay un eclipse en mi forma de ser, como es el caso tuyo, para ti Virgo, este martes 3, está diciéndote el universo, vale la pena
seguir anclado a esa forma de ser? ¿Vale la pena seguir hablando de lo mismo? ¿Vale la pena seguirme victimizando o vale la pena seguir haciendo eso? ¿O es momento de soltar el viejo yo, soltar la vieja estructura y abrirse a cosas nuevas? No siempre las cosas tienen que ser como tú quieres. Virgo, luna Virgo, ascendente en Virgo. Es el universo diciéndote, suelta y deja morir y dale muerte a esas viejas estructuras, a esos roles y ve a vivir donde está el sol. Únete con los demás, busca otras formas de ser. Si tú eres de signo Sol ascendente Virgo, hazte esta pregunta. ¿Esta forma de ser mía me ha traído beneficios hasta el día de hoy? ¿Cuáles son los roles que más me cuesta cambiar? ¿Cuáles son los roles que más me identifican? ¿Será que me estoy identificando mucho con el rol de mamá? ¿Será que me estoy identificando mucho con el rol de papá, con el rol de hijo, con el rol de jefe? ¿Con qué rol? Porque el eclipse está en tu casa uno y en la casa uno es donde nosotros armamos un rol para mostrarle al mundo o lo que comúnmente llamamos personalidad. Este eclipse te está diciendo cambia tu personalidad. Date cuenta qué partes tuyas alejan a la gente, qué partes tuyas hacen que las cosas no se den, que las cosas no fluyan como muchas veces tú quieres. No es el mundo el que está equivocado. Es imposible, Virgo, que el mundo esté equivocado y tú tengas la razón. Es el eclipse que llega a la luna a decir, ¿por qué no te das cuenta de manera con humildad y te das cuenta que tú tienes una cantidad de temas que vienes defendiendo de atrás y que por esas razones que a veces se somatizas, ¿sí? Porque es la casa donde somatizamos. Entonces le está diciendo este eclipse, muchas veces enfermas por tu propia manera de pensar, por tu propia personalidad. ¿Por qué no dejas morir todo eso? ¿Por qué no dejas morir? Mira, mira hacia atrás, Virgo, ascendentes en Virgo, mira tu pasado. ¿Qué te pasó antes? ¿Qué te pasó en la antigua relación? ¿Qué te pasó en el antiguo trabajo? ¿Qué te pasó con la antigua pareja? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó antes? Y date cuenta, ¿será que es el mundo contra mí? ¿O más bien seré yo que siempre, por estar repitiendo el mismo patrón y tener esa misma personalidad y negarme a cambiar, es donde debo soltar una cantidad de cosas, soltar el rol de mamá, soltar el rol de esposa, soltar estos roles y entregarme más a una nueva versión? Es un eclipse que le hace mucha introspección a Virgo, porque Virgo es el signo por excelencia que vino a somatizar. Entonces, si eres de Sol Virgo, ascendente en Virgo o Luna en Virgo, suelta el control acerca de ti mismo. Es una invitación generosa que el universo hace para que te llenes de cosas nuevas, para que renuncies a partes tuyas. Es muy normal que Virgo por esta época, empezando marzo, pues sienta que los culpables son los otros, que como que es afuera el mundo que está así. Y no, hay un tema que pide movilización, hay un tema que pide un cambio de hábitos, un cambio de performance, un cambio de cómo me veo a mí misma, cómo me veo a mí mismo. ¿Sí? ¿Por qué será que de pronto analiza esto, Virgo? Si de pronto tienes muchos problemas, hazte esa pregunta. ¿Y por qué los problemas llegan a mí? ¿Esto será de gratis o cuál es mi cuota para que esto me esté pasando a mí? ¿Cuál es mi parte? Asumo mi parte, asumo mi responsabilidad en esto que está pasando y me doy cuenta de cuáles son mis adicciones emocionales. Eso es lo que maneja una luna llena, un eclipse lunar en Virgo con el nodo sur que dice en la casa uno, mira que todo esto, quieras o no, no te has dado cuenta, lo has venido generando tú mismo, con tu forma de ser, con el control, con muchas cositas que a veces a Virgo le cuesta como trabajo ver. Tanto punto de racional y tanto punto de tener la razón y tanto punto de que las cosas se tienen que hacer a mi acomodo. Y ahí es donde el universo dice, no, no, no. Aprende de Piscis, aprende del Sol en Piscis y Mercurio que está retrogradando al frente. Revisa temas atrás y no de todo se puede tener el control. Yo siento que es muy reflexivo. Autorreconocimiento, me gusta esa parte que menciona María Isabel. Tener esa capacidad de reconocer y decir, bueno, sí, la verdad es que yo he sido como muy en esto o en lo otro, yo he sido como muy en estas partes, ¿no? Y es como el momento de reconocer. Reconocer los roles y reconocer qué es lo que no sirve, ¿no? Ahora, yo creo que es un tema que si Virgo lo sabe aprovechar y si Virgo hace la tarea,
se va a sentir mucho mejor. Se va a sentir mucho mejor porque Virgo es el signo, una persona de Sol Virgo o ascendentes en Virgo o una persona Luna Virgo vino a trabajar temas también de salud y mente. Por eso su planeta es ese, su planeta es Mercurio, salud y mente al mismo tiempo. Es decir, que lo que piensas influye mucho en tu forma de somatización física. Vámonos para Libra. ¿Cómo viene este eclipse para Libra? Este eclipse se ubica para Libra en la casa 12. Bueno, Libra, un signo muy llamado a la meditación, a la introspección, es un signo que este eclipse viene a decirle, conéctate un poquito más con tus partes, con tus roles, con tu inconsciente, grandes oportunidades a nivel laboral, nuevas sobre todo. Este eclipse anuncia nuevas oportunidades en la actividad, en lo que hacemos cotidianamente. Es un eclipse que le está diciendo, en este caso a Libra, ábrete a cosas nuevas, haz cambios, haz ajustes, cambia lo que tengas que cambiar, mueve muchas cosas de la psique. Libra se acaba, prácticamente termina un ciclo de tormento. Tal parece que si Libra de pronto estabas o situaciones tormentosas o de pensamientos muy tensos o de poca calidad de sueño, pues este eclipse se da en la casa 12 para Libra, donde va a estar abriendo oportunidades para la sanación. Es muy positivo también esto. Y es una ventaja y una ventana de oportunidad a la salud, a la sanación, a que aparezcan nuevas cosas, nuevas maneras de hacer la vida, nuevas maneras de relacionarse con otros. Tu planeta regente es Venus y Venus está acompañando este eclipse en la casa 6, hablando también de salud, hablando también de no solamente la salud física, sino temas mentales, temas financieros, porque en la casa 6 se mueven ciertas cosas de finanzas. Es un eclipse que a partir del martes 3 de marzo viene a abrir las oportunidades de nuevas formas de hacer algo. Entonces Libra aprovecha toda esta energía que hay, muy positivo, muy neutro. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Libra o de las mejores acciones que puede tener Libra es estar en grupo, trabajar casa 12, meditación, yoga, conéctate más con los árboles, conéctate más también con los temas que te puedan hacer el trabajo terapéutico. Es un excelente momento para visitar psicólogo, para visitar astrólogo, para mirar tu carta, para decir, bueno, ¿qué más hay? ¿Cómo me puedo apoyar para limpiar y para drenar los espacios del inconsciente, los sótanos de mi infierno? Dijo por ahí alguien. Entonces, para poder depurarme, ¿no? Es como una depuración, un detox interesante en la casa 12 que le va a permitir hacer esto. ¿Qué pasa cuando el Sol se ubica en la casa 6? También está hablando de nuevas maneras de brillar a través de tu propia energía. Entonces, de pronto sociedades o relaciones que no venían muy bien también pueden abrirse un poco más. Es un buen panorama para Libra. Digamos que sigue punteando Cáncer como entre los signos que lo van a tener más fácil y como más sorpresivo, pero en este caso Libra también es como el segundo que va a haber como mucho beneficio ahí. Vamos a ver con Escorpio, ¿qué pasa con el signo de Escorpio? Si tu ascendente es Escorpio o signo solar lunar Escorpio, este eclipse te corresponde en la casa 11. Hay dos planetas que rigen a Escorpio, uno de ellos es Plutón y otro es Marte, lo cual por una línea, pues favorece a escorpios, ascendentes, soles y luna. Hay cierto tema, esto sí habría que ver las cartas natales de cada uno. Júpiter va a estar haciendo también unos aspectos favorables para Escorpio desde las casas de agua. Claro, al estar el Sol en Pisces, pues beneficia mucho lo que pueda llegar a ser. Es un eclipse que se da en tu casa 11. Entonces, Escorpio, es momento de relacionarte con más personas, vivir situaciones de grupos, retiros grupales, estudio, escuchar a otros, cómo lo han hecho otras personas, cómo otras personas han logrado depurarse, Escorpio, para que tú también entres como esa resonancia en la casa de los ejemplos. Es un eclipse también que viene a mostrar situaciones en la casa 5. Marte acaba de ingresar también allí. Ya se va a sentir el ánimo mucho mejor, entonces decía unos horóscopos atrás que Marte estaba en una posición difícil para Escorpio. Ahora, a partir del 1 de marzo, a partir de mañana, y para el eclipse,
pues Marte beneficia mucho la capacidad de acción y esto tiene mucho que ver con sentir. Emocionalmente, Escorpio va a entrar en una fase de tiempo 6, 8 meses de sentir mucha energía, de sentir una fuerza, de sentirse renovado, de sentir que puede resucitar. No, está como el ave fénix, Escorpio. Tienen a Plutón en una posición muy retada, muy, muy retada. Entonces este eclipse como que abre oportunidades de gusto, de disfrutar. Es como si Escorpio cerrara un momento de su vida difícil, complejo, situaciones cotidianas que lo han llevado a vivir o a sentirse un poquito triste también. Estas posiciones de las que está saliendo Escorpio, pues ya como que hay luz al final del túnel. Sobre todo emocionalmente van a poder estar con más claridad. Este eclipse viene a dejar claridad, a mostrar brillo, que las relaciones efectivamente que se tenían que acabar, Escorpio, pues nada que hacer. Tenía que ser de esa forma, es la mejor forma de hacerlo, o relaciones de trabajo, o relaciones vinculares, sobre todo cuando se dan estos eclipses en la casa 5 y 11, como que se van personas que queríamos, o se alejan personas que para nosotros eran importantes, y ahí es donde a veces como Escorpio es el signo del apego por excelencia, cuando tenemos el sol en Escorpio, la luna en Escorpio o somos ascendente en Escorpio, pues nos da el pega-pega, ¿sí? Somos el signo del pega-pega. Entonces, esta casa invita a decir, bueno, ya lo que se fue y el futuro está hacia adelante y vamos a mirarlo y vamos como con buen ánimo, buena conducta y demás. ¿Se termina un ciclo tormentoso por Marte? Sí. A buena hora también que después de 2 años, Marte llega a darle fuerza a tu casa 5, al disfrute, a la vida, a los proyectos, y una luna que está pidiendo hacer cambios de lo que se creía que iba a ser mi futuro o mi 2026. Entonces es muy normal que Escorpio también esté sintiendo que los planes que tenía el año pasado o las 12 uvas del mes de diciembre, como que ya de esas 12 uvas ya tú sabes, Escorpio, que hay 3, 4 que no se van a dar. Como que ya te diste cuenta ahorita con enero y febrero que no se van a dar. Entonces, enhorabuena. Hay ascendentes en Escorpio, soles y luna, así como para... Ustedes me están escuchando y me están viendo. Yo a ustedes no los estoy viendo ni los estoy escuchando. La manera en la que puedo interactuar con ustedes es a través de sus mensajes. Para mí sería supremamente grato, demasiado grato, que si tú me estás viendo en este momento, hoy sábado 28 de febrero, en Instagram, en TikTok o aquí en YouTube, en Facebook, me coloques un mensaje y me des un saludito para que la transmisión no se nos corte. Genial, ¿sí? Sería genial que me pudieran dar ese feedback y eso me ayuda para que la transmisión no se corte, porque si ustedes no escriben o si ustedes no comentan, como estamos en vivo, entonces cuando el en vivo pasa de los 45 minutos, como que se corta la transmisión, se baja de público, entonces de manera muy respetuosa. Para mí sería importante que ustedes colocaran un hola o aquí estamos o algo así para ayudar en este caso a que la transmisión continúe y poder seguir con el resto de signos. Claro, si hay vida, si hay alguien que me esté escuchando ahí, si no, se me cayó el internet, porque esto aquí, TikTok, no hay nadie. Aquí en TikTok no hay nadie. Instagram parece que como que hay 1 o 2 personas conectadas y en YouTube parece que hay como 2, 3 personas. Pues ahí está María Isabel, Mónica, pero de resto es como, eso es como desierto. Esto es como que el eclipse ya llegó y arrasó con los espectadores. En Facebook eso es como tierra de nadie. Instagram también. Bueno, vámonos con Sagitario. Sí, me da una vergüenza tener que decirles qué vergüenza, ¿no? Es que ustedes sí me pueden ver y escuchar, pero sí, 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 yo les agradezco muchísimo. Si de pronto una manito, un emoji, un hola, de pronto, eso me sirve muchísimo para que la transmisión no se caiga. Sí, yo sé que es muy cómodo estarme viendo ahí desde el celular sin participar ni nada, pero, pero pues un guiñito, un algo, eso suma, eso, gracias. Mira, ya volvió otra vez la transmisión. Ya, Javier, estás en vivo. Ok, ya, apareció que estoy en vivo. Sí, es que yo dije, se me fue el internet porque nadie habla, nadie participa, nadie opina, ni bueno ni malo. Ahí sí, como dice el refrán, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, que escriban algo, porque a ver si hay vida por allá. Estoy como el Titanic. Jack, Jack.
Estás con vida, Jack. Algo así. Muchas gracias por... Me disculpan, me dispensan de todas maneras ponerlos en ese trabajo, pero gracias, gracias. Sagitario, muchas gracias. Sagitario, un eclipse que corresponde en la casa 10. Muy bien, gracias. Sagitario, un eclipse que se da en tu casa 10, pues está invitando, uy, aquí para Sagitario, suelta Sagitario lo que no está funcionando. Cuando se da un eclipse en la casa 10, con Mercurio retrogradando, cuando está en una cruz mutable para ti, porque tú eres un signo mutable, Sagitario, pues es el momento de renunciar. Sagitario, date cuenta que no está funcionando a nivel profesional, a nivel laboral. Lo vienes haciendo, lo vienes haciendo, lo vienes haciendo, pero nada que se da. Suéltalo. Este eclipse lunar está diciendo, mira, que qué más necesitas saber si ya llevas un mes, 2 meses, 3 meses y esto no totea. Ya no va a totear. Con este eclipse del 3 de marzo dice, por ahí no es, de esa manera no es. Hazlo de una manera distinta. Atrévete a hacer cambios diferenciados. Es una energía del eclipse que le está diciendo, hey, ponte en cintura que hay formas más fáciles de hacerlo. Tú, Sagitario, tienes este eclipse justamente en los temas coyunturales, en los temas de estructura, y es una cruz mutable que está diciéndole a Sagitario, atrévete a hacerlo de una manera diferente. O sea, sí hacerlo y sí seguir en el foco. Además, ya casi tu planeta regente, que es Júpiter, se pone directo. Entonces esto beneficia y le dice, mira, Sagitario, busca asesoría profesional, busca temas, date cuenta que eso no está funcionando, haz modificaciones de carrera, métete por otro lado, muévete, Sagitario, a nivel profesional. Es un eclipse que dice o marca la pauta que si tú de pronto tenías la duda en decir, ¿será que esto me va a funcionar o no me va a funcionar? Este eclipse del 3 de marzo te dice, ya no le rasques ahí, ya no le remes por ahí, que por ahí no es. Busca otra manera novedosa de hacerlo, a nivel profesional, a nivel de proyectos, a nivel de trabajo. Si tienes tu propia empresa, haz un upgrade, haz actualizaciones, muévete. Porque Mercurio en la posición que lo tienes, tanto planeta desestructurando la casa 4, es como pidiendo otro tipo de piso, otro tipo de lugar, otro tipo de herramientas que te lleven a hacer mejor las cosas. Entonces es un eclipse que te va a dar una ventana de oportunidad para que puedas manejarlo de esta manera y para que puedas sentirte como más feliz y más en propósito. Sagitario, pueda que hayan cosas que diga, pero ¿por qué no me sale? Si estoy haciendo y se supone que lo estoy haciendo bien, ¿por qué no me salen las cosas? Entonces le está pidiendo a la vida soltar de pronto la vieja forma o las viejas maneras de hacerlo. Ahora, otra cosa que le pide el eclipse a Sagitario, Sagitario, sé consciente de qué roles debes soltar. ¿Cuáles son los roles, sobre todo de creerte el papá o de creerte la mamá de quien no corresponde? Entonces, roles parentales, porque también cuando se tiene un eclipse en la casa 10 está diciendo, hay temas que no son tuyos, no te corresponden, no te metas ahí, Sagitario, retírate, ¿sí? Aprende a quitarte de espacios y de lugares y de posiciones y de roles que no te corresponden. ¿Es tu hijo? No, no es tu hijo. Ok, entonces ahí no debes hacer nada. ¿Es tu mamá? No, que no es tu mamá, que sí. Ok, ¿ya es grande? Sí, listo, retírate. Como que hacer ese check, ese análisis de qué sí me pertenece hacer, opinar, mandar, etcétera, y dónde no. Una cosa así. Vamos para Capricornio. Capricornio del zodiaco. Un eclipse que se da en la casa 9. Bueno, Capricornio, maestría para Capricornio, soltar la rigidez, dejen de ser tan enojones, Sagitario, dejen de ser tan enojones, ¿sí? Tómense más relax la vida. Eso es lo que está diciendo ese, esa luna llena o ese eclipse lunar ahí en Virgo, le está diciendo, deje de ser tan así, Capricornio, que a veces Capricornio es como muy así, muy estructurado y muy esto, y entonces le está diciendo, no, 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 Capricornio, esa manera no es, hágame el favor, no es por ahí. Si eres de signo Capricornio ascendente o luna en Capricornio, esta, este eclipse del 3 de marzo te está diciendo, mira, suelta las viejas estructuras, suelta la vieja rigidez,
de que las cosas se tienen que hacer a tu manera. Ábrete a cosas nuevas, Capricornio, ábrete a nuevas formas, ¿sí? Sé más dócil, sé más accesible a los temas emocionales, suéltate en Piscis, suéltate en la casa 3, sé un poco más comunicativo. Está pidiéndole este eclipse a Capricornio que se baje un poquito de la montaña y deje de ser tan solitario y tan ermitaño y tan gruñón. Yo conozco un Capricornio que es supremamente gruñón, entonces aprovecho para darle ese mensaje de manera directa, sin anestesia, a Sol, Capricornio, lunas y ascendentes en Capricornio. Ríase más, Capricornio, disfrute más la vida, comparta con otras personas, suelte un poquito el control, Capricornio, de la agenda. Cuidado y se le corre un día, cuidado y se le desajustan las cosas, Capricornio. No, 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 no. Hay que soltar, hay que ver a Piscis, hay que hablar un poquito más, hay que ser un poquito más, sí, que se noten las emociones, que se note esta sensibilidad que tú tienes. Es un eclipse que lo invita a soltar temas de la casa 9. Fíjense que en la casa 9 nos podemos llegar a dogmatizar con ciertas cosas. Entonces podemos llegar a sentir que es ahí. Esta luna llena, que no es otra cosa más con este nodo, le está diciendo, ¿y qué tal si te atreves a soltar viejas estructuras y te permites de pronto caer en las aguas piscianas, algo que le aterra a Capricornio? No nos digamos mentiras. Ascendentes en Capricornio, soles y lunas en Capricornio, pues a veces les puede aterrar la idea de sentir, porque, uy, esto que estoy sintiendo, pues imagínate caer en las aguas de Piscis, que eso no tiene fondo, ¿ah? Para un signo que es tan estructurado. Entonces, ¿qué tal si te sales de la agenda, Capricornio? Esa es como la invitación del universo, entrar en nuevas filosofías, entrar en nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos y además tanta energía que hay en la casa 3, Marte, el nodo, Sol, Mercurio, Venus. Sal, comparte con amigos, haz nuevos amigos, sal con otras personas, ábrete un poquito más, Capricornio. Entonces, así como rocoso y así como enojón, no. ¿Ustedes conocen algún Capricornio enojón de pronto? ¿O solo yo lo conozco? A ver si opina. ¿Qué opina el público? Sí, esto es para todos. Esto aquí el horóscopo, el tema del eclipse, eso es para todos. Eso no es que hay, que no. Aquí para todos hay un poquito. La torta se reparte en 12 partes. Aquí el eclipse es para las 12 partes, ¿no? Aquí no es solamente media película, hay que hablar de todos los signos. ¿No? Vamos a mirar. Pasemos a Acuario. Les da risa, les da risa. Hay que reírnos de la vida, hay que aprender a reírnos de nosotros mismos. No hay que tomarse la vida tan en serio. Mira lo que está diciendo, mira lo que está diciendo el eclipse. No, a veces no hay que tomarse la vida tan en serio, hay que aprender a reír, hay que aprender a disfrutar las cosas. Dice por acá, somos los ascendentes en Capri. Les da risa. Hola Javier, los Capri son serios. Sí, muchas veces son serios y son muy encerrados, muy en cueva y demás. Y mire que este eclipse nos pone flojitos y cooperando. Jalarle las orejas al calvo. Voy a jalarle las orejas al calvo porque mire, esto es para todos. Esto la torta es partida en 12 pedacitos. Esto no es que aquí lo puse y no aparece. No, señor. Vámonos para Acuario. Acuario del zodiaco. Bueno, Acuario del zodiaco, en este caso, me da risa sus comentarios. A ver, aquí, Acuario del zodiaco, luna, una luna que se da en la casa 8. Bueno, este es un detox, Acuario, un detox muy físico y es un detox, en este caso, un detox que te invita, Acuario, a depurar, a soltar temas emocionales. Yo creo que a Acuario le viene muy bien, si eres de signo Acuario, ascendente, Sol, Luna, Acuario, te viene muy bien hacer un retiro, hacer algo, estar con grupos, estar con alguien donde tú puedas también bajar la cisterna. Cuando hay un eclipse en la casa 8, Acuario, baja la cisterna en el sentido emocional, depúrate. Excelente momento para hacer una desintoxicación iónica, desintoxicación de hígado, desintoxicación intestinal, o sea, el cuerpo, que el cuerpo se depure, entrar en una dieta distinta, de manera presencial, de manera mente, físico, emocional, que Acuario pueda entrar en un proceso de decir, ay, ya, voy a soltar
todos estos temas del ayer y que si hice, que si no hice, tanta culpa, tanta cosa. Este eclipse te está diciendo, date cuenta, Acuario, que te has venido cargando de una cantidad de cosas del pasado y de culpa y no existe un borrador para borrar el ayer. No lo hay. No lo hay, Acuario. Entonces, es la vida diciéndote con este eclipse en tu casa 8, suelta el control, baja la cisterna emocional, depuración total, suelta todos estos temas. Sería muy bueno para Acuario que aprovechara este martes y entrara en ayuno, por ejemplo, entrara en ayuno, agua natural, mucha papaya en este caso, también para que el cuerpo, como que las células también reciban. Lo digo por el tema de Virgo, ¿no? Virgo es muy el intestino, Virgo es muy lo que nosotros depuramos, Virgo es muy la parte de los nutrientes, macronutrientes. Entonces, que entres también y en ese proceso de detox, en esa purga que vas a entrar este martes con ese eclipse, pues como que sean todos los cuerpos, ¿no? Físico, mental, emocional, energético, donde te limpias y quedas como liviano. Es un momento donde vale la pena que Acuario quede como más suelto, más libre de tendencias, ataduras, creencias. Es un momento para brillar más desde esta manera. Prepárate, Acuario, para que este martes 3 puedas entrar en un ayuno físico, mental, ayuno emocional y ayuno físico, todos los cuerpos, que te hagas este tema algo que resuene mucho en tu psique, que tú digas, voy a entrar en este proceso de transformación y de purga y bajo mi cisterna este 3 de marzo en todos los cuerpos y entro nueva a recibir el 4 de marzo, entro en otra versión distinta y te va a hacer muy bien, te va a hacer muy bien porque de por sí Plutón también te está pidiendo eso. Entonces, Plutón en tu signo, la luna llena, los planetas al frente, creo que te va a hacer muy bien hacer esa depuración consciente y es necesario. Claro, cuando tenemos un eclipse que nos pide tanto en la casa 8, tanto soltar, y ustedes hacen ese acompañamiento también de la parte física, mental y emocional, pues obviamente se van a sentir muchísimo mejor para el día 4. Entonces, genial que ustedes también puedan entrar en ese proceso. Y llegamos al último signo del zodiaco que es Piscis, los Piscis, piscianos, que están muy consentidos. Bueno, Piscis, ustedes son la otra parte, ustedes son la otra parte de este eclipse, porque si bien es cierto que una parte del eclipse está la luna en Virgo, que esto corresponde en la casa 7, pues el sol se ubica en la casa 1, alumbrando nuevos nacimientos. El segundo signo, después de Cáncer, con toda esta euforia que hablábamos de Cáncer, que le iba a ir muy bien, pues Piscis también entra en una resonancia bonita. Adiós sufrimiento, qué delicia, este es ya. Piscis venía como diciendo, Dios mío, ¿cómo más me depuro? ¿Qué más hago? Ya solté esto, ya solté lo otro, ya me pasó aquí, ya me pasó allá. Tantas cosas. ¿Qué más sigue? Pues bueno, Piscis, ¿qué más sigue? Que a partir de mañana, domingo, 1 de marzo, ustedes son los primeros en sentir el eclipse de todos los 12 signos. A partir de mañana, 1 de marzo, con la entrada del planeta Marte en Piscis, pues ya es como que ahora sí salió el disparo, la cuenta regresiva. Final de muchas relaciones, de muchos temas tóxicos, además de muchas depuraciones. Y algo clave, llegó el momento de decir, wow, estoy viva, tócate. Es el momento de tocarte. Si tú eres de signo Piscis, ascendente o luna Piscis, toca tu cuerpo, toca tu materia, toca tu casa 1, que es ahí donde está. Eres esa pequeña casa donde alumbra esa energía solar y es un proceso de mucho nacimiento. Es un eclipse donde Piscis por fin está cerrando temas que vienen ocurriéndole desde el 2023. 23, 24 y 25. Entonces, hasta este 26 con la fuerza de Marte, es un signo que entra nuevo, flojito, distinto, diferente, a hacer cosas donde la vida los alumbra. Además, están de cumpleaños. Muchas personas que están cumpliendo años mañana domingo, el día lunes 2 y el día martes 3, pues es lo mejor que les puede pasar. De las mejores cosas que le pueden pasar. Si eres de signo Piscis, solo ascendente, como tienes la luna ahí en la casa 7, excelente momento para tomar
una sesión para depurarse. Busca ayuda de pronto si necesitas ayuda de un abogado, ayuda de un contador, ayuda de un psicólogo, ayuda de un terapeuta, ayuda de un plomero, ayuda de alguien para terminar de hacer las últimas reparaciones que tú vienes haciendo. Lo que haya que vender, véndelo. Lo que haya que comprar, cómpralo. Lo que se necesita, ya no hay nada que hacer. Y es como el momento ya finalmente de soltar los vínculos del ayer y ya no darse más látigo si fue culpa mía, culpa del otro, o culpa de quién, o cómo estaría yo viviendo en este momento de mi vida si no hubiera hecho esto hace 10 años, bueno, y si yo lo hubiera hecho tal cosa, si no me hubiera separado, y si sí, y si no, como que ya no. Este eclipse dice, ya, llegamos al punto final, esto ya se recogió, se acabó ese tema y vámonos para otro viaje totalmente distinto. Es la vida diciendo, si estás respirando hoy es porque estás vivo y hay una vida por delante, hay unos nuevos años que atender, hay una nueva forma de vivir, de salir, de conectar contigo mismo. Es un eclipse que lo van a sentir mucho en la personalidad. En los próximos 6, 8 meses, este eclipse beneficia mucho a los signos soles, ascendentes y lunas en Piscis para que tengan esa recarga de decir, bueno, pues ahora vamos a empezar con todo y más para hacerlo con mucha fuerza, con mucha dedicación y confianza. Piscis, este eclipse también te dice, aprende a confiar en ti, porque si no confías en ti, la única persona, Piscis, que tú necesitas que crea en ti, eres tú mismo. No tiene que salir a convencer a nadie. Con que se convenza usted solito, eso es más que suficiente. Eso quiere decir Marte, Nodo Norte, Sol, Mercurio y Venus en tu casa uno, acomodado con este eclipse. Afuera, que si el otro cree o no cree, pues déjelo allá, que esa es su tarea. Que si el otro le gusta o no le gusta, si quiere o no quiere, pues déjelo allá. Ocúpate de ti. A la única persona que necesitas, literal, que debes convencer con este eclipse es a ti mismo, tu psique, tu mente, tu sol ahí. Como que en qué estoy yo, desde dónde lo estoy haciendo y el resto va a salir por añadidura, va a ir fluyendo por añadidura. Pues muy bien, felicitaciones para todos los Piscis que están cumpliendo años hoy, que estarán cumpliendo años mañana y clarísimamente para los que están cumpliendo años el día 3 de eclipse, porque la vida les cambia a partir de este momento. Muy bonito esto, muy bonito para todos ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por acompañarme este sábado, gracias por estar acá, por sus mensajes. Qué rico, me encanta también sentirme acompañado a través de sus mensajes, a través de sus comentarios, como los que están poniendo justo en este momento. Gracias también por su compañía, porque es la única manera en la que yo puedo tener ese feedback que para mí es importante. Por eso no me gusta hacer videos grabados, no me gusta hacer videos editados y subirlos bonitos y no, me gusta hacerlos así. Esto es en vivo y es en vivo y lo que sale, sale. Y si me equivoqué, me equivoqué. Y si hay una palabra que dije bien o una palabra que dije mal, claro, se me puede salir y está perfecto. Está muy bien, eso es lo natural, eso es lo orgánico. Y cuando algo es orgánico, pues a veces no sale perfecto. Sí, de eso se trata también la vida. Eso nos viene a enseñar este eclipse, soltar en Virgo tanta perfección, soltar que tiene que salir o que hay que hacer las cosas para gustarle a los demás. No, uno debe hacer las cosas en la vida por uno y para uno. Y ahora que esto tenga en resonancia algo con el colectivo, eso es otra cosa. ¿Qué más orgánico que eso, no? Gracias también porque ustedes hacen parte integral de estos live los sábados y recibimos a partir de mañana, 1 de marzo, el tercer mesecito que nos viene a hablar con toda la energía. Ustedes saben que ya empezamos Astrología Viva, empezamos en el eclipse pasado Astrología Viva, ya vamos a entrar al módulo 2. Pueden aprender astrología también con Centro Holístico, para mí será un placer poder estar ayudándolos también en ese proceso de transformación y reconocimiento acerca de todo lo que nosotros podemos hacer con la astrología, trayendo esa astrología a la cotidianidad. Entonces, bienvenidos también. Recuerden que mañana vamos a tener nuestro gran encuentro, mañana 1 de marzo, justamente para hablar los temas del eclipse. Ahí están las redes, ahí están, va a ser online, va a ser mañana domingo, vamos a disfrutarlo mucho, entonces cordialmente también invitados. A los que están en la membresía, vamos a iniciar clase a las 11:30. Entonces, los que están en la membresía, hoy tenemos clase a las 11:30. Nos vemos aquí en 40 minutos, en hora Orlando, Florida. Un abrazote y que bienvenido, que llegue marzo con eclipse y todo, ¿qué más hay?
Gracias por su tiempo, gracias por su dedicación. Queda grabado a los que me están preguntando en TikTok, queda grabado en mi canal de YouTube. Ustedes lo pueden ver también, los que acabaron de ingresar, los que están entrando hasta ahora, para ver los demás signos, queda grabado. Gracias también por sus contribuciones, a los que también hacen sus aportes aquí en YouTube. Gracias también por eso. Y nos vemos ahora en clase 11:30 Orlando, Florida, 11:30 Colombia y 11:30 desde acá. Nos vemos ahora en clase que va a estar magistral esa clase. Un abrazote, cuídense mucho.